Ok, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio para ampliar nuestro entendimiento, nuestra perspectiva del ministerio pastoral. Y hemos hecho esto un poco a través de ver el diseño divino de la teología pastoral. También hemos visto las necesidades urgentes en la iglesia para las cuales Dios ha apuntado y ordenado a los pastores, y la responsabilidad seria que eso pone sobre los pastores. En la última parte de la clase de ayer hablamos de la recompensa apropiada. Y ayer estaba haciendo un poco más de estudio sobre ese tema y me di cuenta de algo que creo que es muy importante que quería compartir. Nosotros sí creemos que Dios ha ordenado los primeros dos puntos, que los pastores deben ser apoyados por la iglesia y ese doble honor, tanto respeto y honor como un sustento económico. Eso es algo que Dios mismo ha ordenado y Pablo incluso enseña a las iglesias a hacer. Pero la Biblia que yo he visto no usa estas cosas como el motivo por el cual el pastor debe hacer su trabajo. El pastor no es motivado diciendo, cumple bien tu ministerio porque es la iglesia que te apoya. O no dice, porque quieres agradar a los hombres, si quieres el respeto de los hombres, actúa de esta manera. Sino es algo que fluye naturalmente de un servidor, un administrador fiel de Dios. Es algo que Dios, obrando a través de su iglesia, hace, y eso no es decir que el pastor no debe enseñar a la iglesia eso, como también la Biblia misma lo enseña, y no debe animarles a cumplir sus responsabilidades, pero es algo que en un sentido fluye naturalmente de un ministerio fiel. Y de hecho, encontramos lo opuesto. No vemos la motivación de por qué la iglesia te paga y por qué la iglesia quieres que la iglesia te respete, hace estas cosas, sino vemos lo opuesto. Vemos el ejemplo de algunos que se desviaron por ir en pos de esas cosas. Como en Judas, ¿cierto? Judas y 2 Pedro habla de esos hombres que siguieron el camino de Balaam para dinero, para ganancia. O en 1 Timoteo 6, que habla de esos hombres que pensaban que la piedad, que el evangelio era una manera de ganancia. Y ellos empezaban a ver esa realidad de que la iglesia te apoya y tenemos el apoyo de otras iglesias y podemos ser enriquecidos por este ministerio. Y empezaban a predicar la piedad y predicar la palabra para ganar algo económicamente. Y Pablo dice, nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces la motivación principal de Pablo no era eso, de ganar, de recibir. Incluso Pablo rehúsa ese derecho. Aunque tenía ese derecho como pastor, como apóstol, de recibir pago, él rehúsa ese pago para no ser una carga a la iglesia. Él lo dice a los tesalonicenses y a los corintios, que el ejemplo que él dejó para los tesalonicenses era trabajar para no ser un peso a la iglesia, para no ser una carga para la iglesia, y para ser un ejemplo para ellos, que ellos también aprenden a que el que no trabaja no come. Entonces eso es lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 4. Y también Corintios habla, en un sentido, ese es uno de los puntos principales de 1 y 2 Corintios. Hay ese problema de que Pablo recibió apoyo de otras iglesias, pero no de los corintios. Y dice irónicamente, perdóname este mal que te he hecho por no tomar tu dinero. Pero el punto es que, aunque tenía derecho, no lo usaba, no fue motivado por eso, no fue guiado y no hizo las cosas para eso, para lograr eso, sino incluso lo hacía cuando no recibía ese apoyo económico. Y tampoco debemos hacer el ministerio y cumplir el ministerio para agradar a los hombres.
el respeto de la iglesia, que la iglesia nos da no debe convertirse en un temor a los hombres. No debe convertirse en buscar hacer las cosas conforme a la voluntad humana y no la voluntad de Dios. Debemos reconocer que lo que agrada y logra el respeto del verdadero pueblo de Dios es un hombre que agrada a Dios. Un hombre que busca servir a Dios. Quizás no siempre, quizás incluso los creyentes podemos luchar con eso y hay ideas y verdades y confrontaciones difíciles. Pero el servir a Dios es lo que debe guiarnos. Como dice 1 de Pedro, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, es decir, no por la imposición de otros, no porque la iglesia lo debes a la iglesia en un sentido de obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces, tanto por no agradar a los hombres como por no lograr dinero, debemos servir al Señor. Entonces, aunque esas son dos recompensas que Dios ha diseñado para dar a los pastores que sirven fielmente a través de la iglesia, no es presentado como la motivación. No debemos desviar nuestra mente de yo voy a hacer esto para que me paguen. Yo voy a hacer esto para que me respeten. Sino yo voy a servir a Dios. Incluso si me odian, incluso si no me pagan, Dios mismo me ha llamado. Y yo soy en primer lugar no un empleado de la iglesia, no alguien que debe ser algo para la iglesia en ese sentido, sino lo que soy es un administrador de Dios, un embajador de Dios para el bien de su iglesia, sin duda. Pero mi responsabilidad, a quien tengo que rendir cuentas en el último instante, es a Dios mismo. Eso debe llevarnos a rendir cuentas honestas a la iglesia y tener una buena relación y amar la iglesia, servir la iglesia, pero no para lograr su pago o su recompensa económica, ni para lograr su respeto, como si eso fuera el final o la meta que alcanzar. La meta es ser encontrados al final como siervos fieles. Escuchar esas palabras de buen siervo del Señor. Entra en el reino preparado para ti. Sí, pero hermano, y en ese caso, por ejemplo, la iglesia estaría actuando de una manera equivocada o deberíamos mirar su contexto, por ejemplo, si es una iglesia que aún no podría sostener económicamente porque son pocos miembros, o a pesar de que sí la iglesia puede sostener y no le quiera pagar al pastor, entonces uno podría decir, bueno, no se preocupe, yo soy siervo del Señor, pero ustedes no cumplen esa responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer? Sí, el balance viene en la motivación. Si yo quiero tocar ese tema, ¿cuál es mi motivación? Yo estoy queriendo que la iglesia ande conforme al Evangelio. Yo estoy queriendo que sean fieles a las Escrituras, no simplemente para que me paguen a mí. Esa es la diferencia, esa es la diferencia de la motivación. Una es una motivación verdaderamente, genuinamente pastoral, porque esa es parte de la necesidad. La iglesia necesita ser guiada en ser fiel al Evangelio y ser fiel a los principios de la vida en el nuevo pacto. Y eso es parte de eso. Entonces, por eso hay varios pasajes que enseñan ese principio. Muchos. 1 Timoteo 5, Gálatas 6, casi todo 1 y 2 Corintios, pero especialmente el capítulo 9 de 1 Corintios y varios de capítulo 2 Corintios. Y también otros que hablan de ese tipo de reconocimiento. Y vamos a hablar de eso un poco más luego también, porque Pablo va a usar una comparación. Vamos a tener una clase en el futuro, no sé exactamente cómo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a hablar de una perspectiva bíblico-teológica del pastorado y vamos a hablar del pastor como un sacerdote. Y Pablo habla de esa idea de sacerdote y lo usa para hacer una comparación entre cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron recompensados por su obra y apoyados por los sacrificios de los hombres, y también los ministros del Evangelio deben ser también pagados por la iglesia. Hace esa comparación. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de esa realidad, y parte del deseo del pastor en guiarles a fidelidad a la palabra de Dios, al Evangelio y la vida bajo el nuevo pacto, debe incluir eso. Pero, como dije, el punto es la motivación. La Biblia
presenta esa verdad, manda a la iglesia a hacerlo, incluso manda a los hombres a enseñarlo. Él mandó a Timoteo a mandar a la iglesia, a dar honor doble a los pastores. Entonces eso no es simplemente Pablo hablando a la iglesia, sino también es la obligación de Timoteo como pastor enseñar a la iglesia a reconocer los que sirvan. Entonces, es una pregunta de motivación. Si nosotros podemos hablar de ese tema, corregir eso en la iglesia, por amor a Dios y por amor a sus almas, está bien. Pero si lo estamos haciendo porque nosotros queremos enriquecernos o vemos el ministerio como una manera de ganancia, e incluso eso puede ser muy sutil. Entonces debemos tener una autoexaminación muy humilde y buscarse contables o responsables delante de la iglesia en eso, para no ser como los que comercian la palabra de Dios, como en verdad vemos mucho el día de hoy. Ok. Entonces, ahora siguiendo a la próxima parte, hemos visto una perspectiva un poco más amplia del ministerio pastoral, buscando ver la necesidad de diversidad y de balance, equilibrio, en cumplir todas las necesidades y responsabilidades que tenemos, y vamos a ir y profundizar un poco más en el futuro sobre algunas de esas responsabilidades. Vamos a hablar de ese cuidado propio, de ese cuidado de nuestra piedad, de varias de las otras partes de esa responsabilidad, siendo un ejemplo a la iglesia, siendo un embajador de Dios a la iglesia. Y vamos a expandir y profundizar en eso. Entonces no es que hemos visto mucho, porque la meta es, debemos empezar a ampliar nuestro entendimiento del ministerio pastoral y la necesidad que tenemos de someternos a la palabra de Dios y depender de su gracia y pedir su ayuda. Porque en verdad esa es una obra de que no somos suficientes, sino necesitamos la obra de Dios y la verdad y las promesas del nuevo pacto para que sea una realidad. Pero otra cosa que nos ayuda tanto a ampliar nuestro entendimiento del ministerio pastoral, como para darnos gran esperanza en esa responsabilidad tan diversa, es el Evangelio. Es una perspectiva ampliada del Evangelio. Porque quizás uno puede resumir el Evangelio, el ministerio pastoral, como predicar el Evangelio. Y en verdad, sin duda, eso es una parte central del ministerio pastoral. Ese es en un sentido el centro de este ministerio pastoral. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es la esencia de lo que Dios nos ha llamado a proclamar a su pueblo y a los perdidos. Por esa razón, el ministerio pastoral bíblico es un ministerio centrado en el Evangelio. Pero cuando pensamos del Evangelio, a veces podemos tender a pensar en la realidad de la vida, muerte y resurrección de Cristo exclusivamente. Pensamos de esos eventos históricos como el Evangelio. Aunque este evento histórico es el centro, clímax y base para todas las buenas nuevas del Evangelio. Y no estoy buscando decir que eso no es el Evangelio. Eso sí, en verdad es el Evangelio. Es el centro, la base, el clímax del Evangelio. Pero debemos entender el Evangelio en una manera un poco más amplia. Ese entendimiento más amplio que hemos buscado tener del ministerio pastoral es complementado por el entendimiento más amplio del Evangelio mismo. Al entender el Evangelio más ampliamente, empezamos a tener una idea más clara sobre el privilegio de ser un pastor, su responsabilidad y también cómo el Evangelio es el poder de Dios para asegurar el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades y es la respuesta a todas las necesidades de la iglesia. Entonces, a veces decimos, y por mucho tiempo yo he pensado así, nosotros debemos siempre predicar el Evangelio. Todo sermón debe ser el Evangelio. Y eso en un sentido es cierto. Debemos predicar el Evangelio. Pero eso significa que vamos a ir a Juan 18 y 19 y predicar ese pasaje todo el tiempo y repetir ese pasaje todo el tiempo del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo.
Entonces, sí, debemos predicar ese pasaje. Sí, también debemos predicar los pasajes paralelos en los otros evangelios, lo cual es como el clímax del evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. Pero hay una realidad más amplia, una perspectiva más amplia que nos ayuda a ver que incluso tener un ministerio centrado en el evangelio es un ministerio diverso y balanceado. Es un ministerio ampliado porque entendemos que el evangelio es mucho más amplio que simplemente relatar los eventos históricos o el hecho histórico de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Aunque la parte central que no se puede faltar no es la única parte de cómo la Biblia describe el evangelio. Entonces, vamos a ver varias partes del evangelio para expandir nuestro entendimiento, ampliar nuestra perspectiva. Y yo sé que no estoy enseñando nada nuevo para nosotros, pero quiero meterlo en el contexto de esas necesidades de la iglesia también. Entonces vemos, en primer lugar, que el evangelio, aunque teniendo su clímax en la manifestación de Cristo, en su muerte y resurrección, el evangelio es una historia y un plan eternos. Es un plan que Dios inició en su decreto eterno, en ese pacto de redención antes de la fundación del mundo. Los eventos de la vida de Cristo se realizan porque Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo habían hecho un pacto eterno tocante a la redención de un pueblo especial antes de la fundación del mundo. El Evangelio de Juan menciona esa verdad cuando habla de ese pueblo que el Padre había dado al Hijo. Dios había amado eternamente a un pueblo escogido y por eso hizo un plan perfecto para salvarlos de su pecado a través de la mediación del Hijo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La obra de Cristo en el mundo se basa en una obra eterna de Dios anterior. Como dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Note cómo Pablo basa la experiencia presente del creyente de las bendiciones en Cristo en la elección eterna del Padre. Nosotros tenemos el Evangelio hoy y todas sus bendiciones espirituales en Cristo porque fuimos escogidos en la eternidad. Pablo también declara el inicio eterno de ese plan del Evangelio cuando explica la grandeza y gloria del ministerio pastoral a Timoteo y Tito. Esa realidad del Evangelio eterno es algo que Pablo usa frecuentemente para ampliar la gloria del ministerio pastoral. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este Evangelio que Pablo predica, por el cual sufre con esperanza, al cual fue llamado y por el cual fue salvado, es conforme a la gracia dada en la eternidad a los elegidos en Cristo Jesús. Lo dice lo mismo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Él es un apóstol conforme a esta realidad, debido a esta realidad. Y luego habla en varios otros pasajes, como Efesios 3, habla de cómo su ministerio, él fue apuntado, ordenado como pastor, como apóstol, como profeta, con el fin de proclamar este misterio eterno. Debido a este misterio eterno del Evangelio, Él es pastor, Él es apóstol y nosotros podemos ser pastores conforme a ese Evangelio eterno. Lo que vemos cumpliéndose en los eventos de la vida de Cristo es la manifestación y cumplimiento de un propósito, plan y promesa eternos de Dios.
Incluso la Biblia puede hablar de que Cristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. También Pedro en su sermón en Hechos 2 habla de cómo Cristo fue entregado a morir en la cruz en tiempo, pero conforme al plan predeterminado y conocimiento previo de Dios. La predicación del Evangelio, por lo tanto, no es meramente la proclamación de eventos históricos de la vida de Cristo, aunque esas cosas no pueden faltar, sino es la proclamación de un plan, promesa y propósito eternos de parte de Dios Trino en ese pacto de redención en la eternidad. Entonces el Evangelio más amplio incluye la eternidad pasada, incluye lo que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron en ese pacto de redención antes de la eternidad. Eso es parte del Evangelio. Y es una parte que Pablo usa para ampliar la responsabilidad y gloria del ministerio pastoral. Es también un plan revelado progresivamente. Es un plan eterno que se cumple en Cristo, como vamos a ver, pero es un plan revelado progresivamente. Esa realidad eterna del Evangelio debe señalar algo a nuestras mentes con respecto a la historia de Dios antes de la venida de Cristo al mundo. Cristo vino después de por lo menos 4,000 años de historia en el mundo, pero no en el inicio del plan del Evangelio, sino 4,000 años por lo menos después del plan del Evangelio. Entonces, el plan de enviar a Cristo, el plan del Evangelio de Dios, siendo eterno, existía mucho antes de la llegada de Cristo al mundo. Entonces, Él está usando esos 4,000 años antes de su venida para preparar el mundo a través de su revelación para su venida. Su plan de dar vida eterna y salvación a su pueblo a través de la obra de Cristo siempre era parte del plan, desde el mismo principio del tiempo. Si eso es cierto, quizás nuestro entendimiento del Antiguo Testamento y la revelación de Dios antes de la venida de Cristo debe ser ampliado también. De hecho, el Nuevo Testamento entiende que este evangelio manifestado en la vida de Cristo fue revelado progresivamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la ley, profetas y los salmos. Toda la Biblia es una revelación de este evangelio. El evangelio no es meramente la historia de los evangelios ni de simplemente el Nuevo Testamento, sino es la historia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es la historia de esta promesa, su desarrollo, su cumplimiento. Pedro afirma esa conexión íntima entre la salvación revelada en los profetas y la salvación predicada por los apóstoles y otros predicadores del Nuevo Testamento. Acerca de esta salvación que nosotros hemos recibido en Cristo, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá en vosotros, diligentemente inquirieron, indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en esas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Noten cómo esa realidad expone la gloria del Evangelio y también lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Hace esa conexión, esa salvación que nosotros ahora disfrutamos, que nos da consuelo y esperanza en medio de pruebas y aflicciones, que nos santifica, nos asegura una herencia eterna, todo eso en el contexto de 1 de Pedro 1. Esa salvación fue prometida, profetizada por los profetas. Y ellos mismos inquirieron e indagaron para entender todo lo posible acerca de esa salvación. Y nosotros ahora tenemos esa salvación revelada anteriormente, predicada, anunciada a través de la obra del ministerio pastoral y el poder del Espíritu Santo en ellos. Ahora, ese evangelio revelado anteriormente, el mismo evangelio que no solamente los profetas querían entender, pero incluso los ángeles querían entender. Ahora nosotros en el ministerio pastoral tenemos el privilegio de predicarlo. Ese evangelio revelado a lo largo de las Escrituras, de profetas hasta apóstoles. Incluso los ángeles sentándose entre las bancas de la iglesia para entender un poco de este evangelio.
inquiriendo junto con los profetas del Antiguo Testamento para entender más de esta salvación prometida. Esa es la salvación y el evangelio que nosotros predicamos. Es una realidad amplia, una realidad gloriosa. Pablo también, él hace un resumen muy glorioso del evangelio, pero vemos que no es simplemente los hechos, aunque centrales, no es simplemente los hechos históricos de la vida de Cristo. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, en la predicación de Pablo del Evangelio, hay por lo menos dos partes: los eventos históricos de Cristo y su interpretación, preparación, revelación, esperanza en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él predicaba esas realidades históricas de la vida de Cristo, pero conforme a cómo fueron reveladas, descritas, tipificadas, profetizadas en el Antiguo Testamento. Él entendía el Evangelio como algo revelado en las Escrituras, progresivamente, acumulándose y llegando a su clímax en esos eventos de la vida de Cristo. Entonces, el predicar el Evangelio, un ministerio evangélico, a pesar de lo que muchos pensarán hoy, no es un ministerio que solo predique el Nuevo Testamento. Es también un ministerio que puede predicar toda la Biblia en el contexto de Cristo, en el contexto del Evangelio, sabiendo que Cristo y el Evangelio es el enfoque de todas las Escrituras, desde genealogía hasta ley. Además, dijo a Timoteo que las Escrituras del Antiguo Testamento, en el contexto, hablando de esas Escrituras del Antiguo Testamento, pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio, que es el poder de la salvación, no solamente se revela en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Aunque con mayor claridad en el Nuevo, pero en el Antiguo es capaz de dar salvación en Cristo por una lectura de ella. Pablo también inicia su carta a los romanos con esa realidad en conexión con su ministerio. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Escuchen eso. El lenguaje de él como apóstol, pero también creo que puede aplicar a los pastores, siendo apartados para el Evangelio de Dios. Él en una manera reveladora y nosotros en una manera como siervos y administradores. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces vemos ahí el Evangelio en una manera más amplia. Él es apartado para el Evangelio, pero es un Evangelio conforme a la revelación de los profetas del Antiguo Testamento. Y es uno que produce una vida santa y transformada en los que lo escuchan y crean. Esa realidad hace que la predicación de toda la Biblia sea una manera de predicar el Evangelio, que salva a los pecadores y santifica a los creyentes. Todo pasaje de la Biblia, en alguna manera, contribuye a esta revelación del Evangelio. Si es la ley que nos revela nuestra necesidad del Evangelio, o las historias que nos muestran la fidelidad de Dios a sus promesas, o las sombras y tipos que nos revelan los varios aspectos de la obra de Cristo, o cualquier otra parte de esa historia, podemos legítimamente llevar a los cristianos a verlo como un testigo de Cristo. Lo que los cristianos necesitan es el Evangelio. Y Dios ha tejido el Evangelio en todo pasaje de la Biblia. El estudio de toda la Biblia es el estudio del plan, desarrollo y revelación gloriosa y multifacética del Evangelio, para que terminemos nuestro estudio en completo asombro de la sabiduría y gloria de Dios y con un compromiso y ambición para predicar ese Evangelio a otros.
Toda la Biblia es la guía para el pastor, como hemos visto. Pero aquí vemos otra manera en que eso es cierto. Toda la Biblia revela, aunque en niveles diferentes de claridad y dentro de un proceso progresivo, el glorioso evangelio cumplido en Cristo. Por lo tanto, si predicar y guiar en fidelidad el evangelio es parte de la responsabilidad del pastor, es una gran bendición saber que toda la Biblia nos revela la naturaleza multifacética de este evangelio. Entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio para que se salvan y predicar el evangelio para que entiendan cómo vivir conforme a ese evangelio, para que ese evangelio tenga su obra en sus vidas y en sus mentes y corazones, para que creen ese evangelio completamente y viven conforme a él completamente. Qué glorioso saber que toda la Biblia es una revelación del evangelio. Eso nos recuerda que el pastor tiene la responsabilidad de estudiar y predicar todas las escrituras, no solamente sus pasajes favoritos, o los que promueven su visión personal, o los en que se siente más cómodo. El evangelio es una realidad gloriosa, multiforme y eterna, y requiere todo el testimonio bíblico para apreciar esa diversidad y multiformidad. Y es este testimonio completo que será un medio seguro para el establecimiento del pueblo de Dios en su fe y santidad, y darles un mejor entendimiento de lo que es suyo en Cristo. Entonces, vemos en tercer lugar que es un plan eterno, iniciándose en la eternidad, revelándose progresivamente a lo largo de las Escrituras, pero también cumpliéndose en la plenitud del tiempo, cumpliéndose en el tiempo perfecto. Aunque el Evangelio no se puede limitar a los eventos de la vida de Cristo, no es el Evangelio sin esto. Sin los eventos de Cristo, todo ese plan, todas esas promesas, toda esa revelación no significa nada. Si Cristo no viene al mundo y muere y resucita. Esos eventos son el clímax de toda la revelación anterior y la base para todos los frutos que el Evangelio puede producir en nuestras vidas y nuestras iglesias. El Evangelio tiene 3 puntos principales. Empieza en la eternidad pasada, en el plan de Dios. Y este plan toca la eternidad futura, porque ese pueblo es escogido para la vida eterna, para estar con Dios, ver la gloria de Cristo. Pero hay otro punto también. Hay la eternidad pasada cuando se inicia. Hay la eternidad futura cuando se consuma. Pero hay el punto de la vida de Cristo cuando se cumple y se inaugura y se hace posible. Es el punto central de la vida de Cristo que hace la conexión entre el plan eterno y la meta eterna. Solo la vida de Cristo en el centro lo hace posible, que este plan eterno cumpla esa meta futura. Él es el centro de esa historia. Toda la revelación anterior preparaba para su vida. El ministerio del Espíritu que produce nuestra salvación y conversión en nuestras vidas fluye de Él. De hecho, la Biblia presenta la realidad de nuestro bautismo o nuestra unión con Cristo. Entonces, quizás uno puede decir, pues, ¿qué hay de nuestra conversión personal? ¿Eso también es parte de esos puntos del Evangelio? En un sentido sí, pero esa realidad, esa obra del Espíritu Santo fluye, en un sentido revela que nosotros éramos partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos proclamando al mundo, yo me crucifiqué con Cristo. Yo me resucité con Cristo. Y un día en el futuro voy a resucitar con Él, cuerpo y alma. Entonces, siguiendo, mis hermanos. La Biblia habla del Evangelio como en la eternidad y revelada progresivamente por todo el Antiguo Testamento. Pero también habla de que llegó un momento designado, lo que Cristo llama la hora. Cuando Cristo vino al mundo, vivió, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a lo alto. Por ejemplo, Pablo habla de cómo la ley servía para preparar a los hombres para Cristo. Y dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. La ley preparaba para Cristo y nos apuntaba a los eventos de su vida. Además, el plan eterno de Dios también se manifiesta
nosotros en un sentido no sabemos con toda la plenitud el plan eterno de Dios hasta que se exhibe, se manifiesta en Cristo, según 1 de Pedro 1, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, como ese cordero inmolado. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Noten esas dos realidades. Planificado, preparado, pero manifestado en un tiempo específico. Efesios 3. Que el Evangelio era conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen ese lenguaje. El propósito eterno que llevó a cabo en Cristo. Que llevó a cabo en la vida y ministerio de Cristo. Cristo vino al mundo como el cumplimiento tanto de revelación anterior y esa revelación preparatoria, como un plan y propósito divinos y eternos. Los textos que usamos anteriormente para hablar del plan eterno del Evangelio también encuentran la manifestación de ese plan en la venida de Cristo. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, y habla de cómo Él ha sufrido y ha recibido un llamamiento según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y dice en versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces noten ese cambio, esos dos puntos del Evangelio. Tenemos esa eternidad pasada cuando ese propósito y gracia nos fue dada en Cristo, en esa unión con Cristo eterna, en ese pacto de redención, pero ahora se manifiesta por la aparición de Cristo en su muerte y resurrección. Pablo habla de nuestra salvación en tiempo como el cumplimiento de un plan eterno formado en Cristo Jesús y también un plan manifestado en la venida de Cristo al mundo. Aunque es un plan eterno y conforme a las Escrituras, Pablo sí lo hace claro que los eventos de la vida de Cristo son centrales para el Evangelio, como vimos en 1 Corintios 15, o también en 1 Corintios 2. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. También Romanos 4, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. También Pedro resume el Evangelio en términos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y luego, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Aunque la revelación progresiva del Evangelio en el Antiguo Testamento hace que la predicación de todo el consejo de Dios incluya el Antiguo Testamento, pero la predicación esencial y consistente del ministerio bíblico debe centrarse en Cristo como el clímax y el centro de esta historia, su vida, muerte, resurrección y su ascensión. Este plan eterno, revelado progresivamente, culminándose y teniendo su clímax en Cristo, también es un plan completo. Es un plan completo. Es decir, la obra de Cristo es perfecta y suficiente para lograr su meta de salvar a su pueblo y llevarles a la gloria. De presentárselos a sí mismo un pueblo santo. Esa salvación no solamente nos perdona y nos hace justos y nos reconcilia con Dios. Aunque eso es quizás una de las cosas que mencionamos casi siempre, hablamos de esa realidad del Evangelio en cuanto a la justificación. El Evangelio nos perdona, nos justifica. Pero eso no es solo lo que hace el Evangelio. También el Evangelio nos renueva y nos santifica. También nos une los unos con los otros. Nos hace los hijos de Dios para disfrutar de comunión con Él hoy y más allá, más en el futuro. El Evangelio de lo que Dios ha hecho en Cristo toca todo nuestro ser, como vemos en 2 Tesalonicenses 2. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Pablo reconoce en este texto que el amor de Dios revelado en el Evangelio nos consuela en nuestros corazones y también cambia el fruto que producimos en palabra y obra.
habla de esa experiencia interna de nuestros corazones, que nuestros corazones, nuestro ser interior es consolado, transformado por el amor de Dios en el Evangelio. Pero también ese amor del Evangelio, de Dios en el Evangelio, nos transforma y nos afirma para toda buena obra. Cambia todo lo que somos, nuestro ser interior y también nuestra vida exterior. Nos cambia en el interior y también en el exterior. Esta misma idea se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Pablo no es suficiente simplemente creer el Evangelio y recibir el perdón de los pecados. Porque eso no es el alcance o todo lo que el Evangelio nos da. Cuando habla de todas las bendiciones espirituales, el perdón y la justificación es solo una parte de eso. Sino es un plan completo que abarca todo lo necesario para el creyente. También para justificarlo y tanto para justificarlo y perdonarlo de sus pecados y así reconciliarlo con Dios. Pero también para que ande en nueva vida. Para que sea transformado y santificado y tenga el poder del Espíritu Santo en él, que lo va a preservar hasta el final. El Evangelio es un plan perfecto que no simplemente nos da un nuevo inicio, sino también nos preserva, nos santifica, nos transforma día tras día hasta el final. El Evangelio que predicamos suple todas nuestras necesidades perfectamente. Trata perfectamente con el problema de nuestro pecado, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Nos libra de la maldición de la ley porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Nos reconcilia con Dios e incluso nos hace sus hijos para disfrutar de su comunión y presencia. Nos libra de la esclavitud al pecado y al diablo porque Cristo conquistó al hombre fuerte. Nos libra del temor de la muerte para vivir con valentía, confianza y esperanza. Nos llena con el poder del Espíritu Santo para la santificación y para mortificar el pecado remanente. Nos une los unos con los otros, incluso los que antes eran enemigos. Nos da la gracia y amor para poder exhortar, amar, perdonar y servir a los demás. Cambia nuestras vidas en todo nuestro ser y también en todas las esferas en que vivimos, como esposos, hijos, padres, ciudadanos, siervos, amos, ricos, miembros, lo que sea. Nos capacita para cumplir la misión que Dios nos ha dado en esas esferas. Nos protege del error y nos preserva hasta el final. Nos muestra la verdad que creer y la verdad que vivir. Nos cambia en mente, corazón y vida. Nos da una herencia eterna en los cielos con Cristo y segura para nosotros el llegar ahí por la obra del Espíritu Santo. En todo esto y muchas otras cosas vemos que el Evangelio nos da mucho más que simplemente el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es simplemente el inicio de un gran paquete de infinitas bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Entonces, espero que podamos ver que el predicar el Evangelio no es simplemente predicar y anunciar el perdón de los pecados. Sí, eso es algo que debe ser una parte central y repetida de nuestra predicación del Evangelio. Pero también el Evangelio nos va a llevar a predicar cómo vivir a la luz del Evangelio. Como vimos, eso era una responsabilidad clave del pastor, guiar a los creyentes en el Evangelio a vivir en una manera conforme a él. No para lograrlo, no para mostrarse merecedores de ese Evangelio, sino para mostrarse consistentes con ese Evangelio, que es una realidad en sus vidas. Como dice Tito 2. Tito 2 lo hace muy claro en ese pasaje que estudiamos. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, para perdonarnos y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces no es meramente redimirnos del pecado, aunque una parte de eso, una parte gloriosa y asombrosa.
Pero también la intención de Cristo en el Evangelio es conseguir para sí un pueblo santo. Formar, hacer, crear de nuevo un pueblo santo que va a ser celoso por las buenas obras. Es el Evangelio que tanto nos perdona como nos transforma para una vida consistente con el Evangelio todos nuestros días. Esa es una realidad muy gloriosa que es un argumento muy fuerte en contra de la idea del una vez salvado, siempre salvado. Es no la idea de no perder la salvación, sino la idea de que yo puedo creer el Evangelio y vivir como quiera. Eso, aquí vemos que hay un gran problema, si eso es la realidad. Si nuestras vidas no reflejan el Evangelio, no reflejan ese propósito de Cristo de purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, quizás no hemos creído el Evangelio verdadero. Quizás no hemos puesto nuestra fe en el Evangelio. Quizás no hemos sido salvados. Porque la salvación nos perdona y nos transforma. No porque las obras forman parte de nuestra justificación. No porque tenemos que obrar para mostrar que merecemos esa salvación o para mantener esa salvación. Pero eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio nos justifica por la mera gracia de Dios solamente por la fe. Pero también nos regenera y nos santifica para ser cambiados y para producir buenas obras. Como ese texto de Efesios 2, 8 a 10, ¿cierto? Tenemos la salvación gratuita de la gracia de Dios por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no solamente el plan eterno incluía el salvar un pueblo de sus pecados a través de darles perdón, sino en este texto vemos que parte de la intención eterna de Dios es también preparar para su pueblo, para cada uno de su pueblo, una serie de buenas obras que cumplir en su vida. Y es parte del Evangelio transformar y dar el esfuerzo para lograr y cumplir esas buenas obras que Dios había preparado de antemano. Por lo tanto, el Evangelio es la respuesta para el alma sufriendo bajo la culpa de sus pecados. La persona luchando para obedecer a Dios, la persona buscando cumplir su misión y llamado de Dios, luchando contra las aflicciones, los ataques del enemigo, los efectos de un mundo caído, y le da esperanza para el futuro. Le da acceso a Dios con confianza y la realidad constante de la comunión con Dios por el Espíritu y entre su pueblo. Le da comunidad, el beneficio de los dones de otros y la obra constante del Espíritu Santo. El Evangelio es el plan perfecto de Dios que se lleva a cabo en la vida de Cristo. Por lo tanto, nuestra predicación del Evangelio no es meramente la predicación del perdón, aunque uno de los beneficios principales del Evangelio, sino la salvación del Evangelio es un paquete glorioso de todas las bendiciones espirituales que son disponibles a todos los unidos a Cristo por medio de la fe. Entonces necesitamos tener una idea más amplia del Evangelio, porque eso es lo que nosotros somos llamados a predicar. Y finalmente, este plan de la salvación, de hecho no es finalmente, perdón, es un plan invicto, un plan que nadie puede detener, que nadie puede parar, que incluso el enemigo no va a poder frustrar. Dios ha hecho ese plan, es un plan completo que toca todo lo que somos, pero también es un plan invicto en que Él nos va a llevar hacia el final. Él ha iniciado y comenzado esta obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. 1 de Pedro 1 también habla de esto. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí en ese texto afirma dos realidades. En la salvación,
hemos recibido una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Y esa herencia está siendo reservada para nosotros. Dios está ahí en los cielos reservando para nosotros nuestra herencia, con nuestro nombre puesto ahí, a través de la fe en Cristo. Pero no solamente la herencia es reservada y quizás nosotros lo logramos o no. Quizás, vamos a ver. Y lo tiene ahí para nosotros si lo alcanzamos. Pero vamos a ver. Pero también dice que también vosotros sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces no solamente la herencia está siendo reservada arriba, nosotros somos protegidos aquí por medio del poder de Dios a través de la fe para alcanzar esa salvación gloriosa en el último tiempo. Entonces tenemos una herencia eterna en esa salvación. Y nosotros, tanto esa herencia como nosotros, somos protegidos y reservados para asegurar que lo alcancemos. Juan 10, también Cristo afirma esa realidad. Él como el buen pastor dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Como todas las obras de Dios, la obra que Él hace en el Evangelio es perpetua y eterna y nunca puede fallar. Pero esta firmeza en el Evangelio y sus promesas depende no solamente de la naturaleza inmutable de Dios, sino también de la obra perfecta de Cristo en su vida y su intercesión continua a nuestro favor. Entonces, esta obra es tan segura porque Dios no puede mentir y Dios no puede cambiar, pero también porque Cristo es un mediador perfecto. Cristo es un mediador, un sumo sacerdote con un sacrificio perfecto que asegura y es para nosotros la ancla firme de nuestras almas. Segura y firme porque Cristo lo ha hecho. Debido a la obra perfecta de Cristo, este plan no puede ser frustrado, ni puede fallar, ni será abandonado. Dios lo cumplirá a la perfección y hasta traer a su último elegido, dado a Cristo eternamente a la gloria eterna de estar con Cristo y ver su gloria. Eso es también la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. La predicación del Evangelio, por lo tanto, es la predicación de un plan que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La gloria de la eternidad futura es tan segura como este Evangelio es el plan de Dios en la eternidad pasada. Y se ha hecho segura a nosotros por la obra perfecta de Cristo en su vida y la obra que sigue realizando a través de su Espíritu Santo. La predicación del Evangelio no es solamente de los eventos pasados de Cristo, sino la realidad de su intercesión perpetua, la obra del Espíritu Santo presente y la realidad de una buena esperanza eterna para el futuro. Cuando miramos atrás a los eventos pasados de la vida de Cristo, también somos apuntados a la realidad presente de que no nos ha abandonado, ni su obra a través de ser nuestro sumo sacerdote en los cielos y por enviar a su Espíritu Santo. Y también somos apuntados más allá a la realidad futura, de que ahora en los cielos está preparando una morada para nosotros. Y esa realidad, mis hermanos, es parte también de la necesidad de la iglesia, ¿cierto? Ellos necesitan tener consuelo y esperanza en medio de muchas aflicciones, en medio de sufrimientos y persecuciones y aflicción. Es saber que ese es un plan completo y un plan eterno e invicto, nos da gran esperanza. Además, nuestra responsabilidad no es simplemente ser fiel hoy a Dios, sino ser fiel hasta el final. Y saber que Dios no va a abandonar esa obra. Y Él no va a dejar abandonada la obra que Él ha iniciado y comenzado en nosotros. Eso nos da gran esperanza y nos llama a ser fieles a ese Evangelio hasta el final, para lograr esa herencia eterna, para alcanzar lo que como Cristo nos ha alcanzado a nosotros. Pero ahora en último lugar, esa realidad nos recuerda de la gloria del ministerio pastoral también.
no simplemente es una gloria para el creyente, sino nosotros como pastores, como predicadores, tenemos el privilegio de predicar este evangelio tan precioso que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura con su centro en la obra de Cristo y hace todo lo necesario para asegurar que nosotros alcancemos la gloria. Dios ha diseñado que en este plan su sabiduría y poder revelados en este sean manifestados a través de la iglesia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y a sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, escuchen eso. Nosotros fuimos hechos ministros, o Pablo fue hecho ministro, conforme a esta realidad, para proclamar a través de la iglesia la gloria y sabiduría de Dios revelada en este plan. Pero ya que la iglesia es el lugar donde Dios ha designado para revelar la gloria de este plan eterno, ha encomendado también a los pastores de la iglesia a anunciar y proclamar este evangelio. La predicación y proclamación del evangelio es una obligación central del ministerio pastoral. Es el ejemplo dado por los apóstoles y fue la ambición ejemplar de Pablo de predicar este evangelio. Dios también ha diseñado que este plan de salvar a su pueblo sea a través de la predicación de la palabra. A través de escuchar la palabra predicada se puede salvar. Es a través de la predicación del evangelio y la operación del Espíritu Santo de dar el don de la fe en su pueblo a través de la predicación de la palabra que Dios ha diseñado la revelación de la elección eterna. La realidad pasada de la elección es el primer beneficio que recibimos en este evangelio. Se revela, se manifiesta cuando las personas llegan a la fe a través de la obra del Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra. Como dice 2 Tesalonicenses 2. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Noten esa realidad. ¿Ven los 3 puntos aquí? Que Dios los escogió antes de la fundación del mundo, pero los escogió para obtener salvación. Y esa salvación es intención de Dios para tu bien, es la razón que Él os llamó mediante nuestro evangelio. Mediante la predicación del evangelio, Dios os llamó para que alcancéis la gloria futura. Entonces, la elección pasada, manifestada en la predicación del evangelio y la fe que la acompaña, prepara a los santos para alcanzar la gloria eterna. También en 1 Tesalonicenses 1, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, ¿cómo sabían la elección del Padre para con ellos? ¿Cómo podía decir Pablo que él sabía que ellos fueron elegidos? Porque la palabra del Evangelio vino tanto en palabra como en el poder del Espíritu Santo. En esos 2 textos vemos cómo Pablo declara la verdad de la elección, pero cómo esta elección y plan eterno se manifiestan a través de la obra de Dios en llamar a su pueblo por la predicación de la palabra. Aunque la obra de Cristo es el Evangelio, es a través del ministerio del Espíritu en la palabra que esta obra se aplica a los creyentes. A través de esa realidad, los ministros son colaboradores con Dios en este plan eterno de salvar a sus elegidos. Son instrumentos en sus manos
para ser el canal para la aplicación del Evangelio a los elegidos, para su salvación, santificación y para su preservación hasta el final. Pablo también explica la gloria del ministerio pastoral en conexión con esa realidad. Según Timoteo 2, un pasaje que ya hemos leído y en cada sección hemos leído un poco más de este pasaje, y habla de ese evangelio de que no debemos avergonzar y por el cual debemos sufrir, que inició en la eternidad, que se manifestó en Cristo, pero dice, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces escuchen su lenguaje. ¿Qué está diciendo? Este plan eterno, revelado en la eternidad, manifestado en Cristo. Ahora es la razón por qué nosotros hemos sido constituidos como predicadores. Es para predicar este evangelio que nosotros somos llamados. Como también dijo a Tito en el texto que leímos. Esa promesa eterna. Y manifestó a su debido tiempo su palabra. Entonces ahora hay otro tiempo. El debido tiempo, el tiempo oportuno, antes era la vida de Cristo. Pero ahora esa promesa se manifiesta a su debido tiempo por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esa promesa eterna de Dios de dar vida eterna a sus elegidos se manifiesta en la vida de Cristo cuando la cumple. Pero también se manifiesta en la predicación de la palabra, cuando a través de esa predicación Dios llama a sus elegidos a alcanzar esa gloria. Pablo habla de ese evangelio glorioso que se inició en la eternidad pasada, se manifestó en la vida y obra de Cristo y produce nuestra salvación perfecta y eterna. Y dice que fue para este evangelio que Pablo mismo fue establecido como un predicador. Fue en servicio de este evangelio que los hombres son llamados a predicar el evangelio. El ministerio pastoral es producido por el evangelio y es instituido para servir el evangelio. Es el evangelio que produce el ministerio pastoral. Ese evangelio que asegura el cuidado y salvación eterna de todos sus recipientes es lo que produce la necesidad del ministerio pastoral. Y por eso, pero no produce el ministerio pastoral para que el ministerio pastoral sea la respuesta, la solución, sino para que sea el medio de proclamar el evangelio como la solución. Para asegurar que todos los cristianos, todos los elegidos, se salvan y lleguen al final enteros y perfectos y completos en su santificación. A la luz de esa realidad, debemos predicar el evangelio perfecto y completo, el plan eterno revelado, el perdón de los pecados y el poder de la santificación y la esperanza eterna. Debemos ser fieles a predicar todo el consejo de Dios, sabiendo que en el evangelio Cristo ha hecho lo necesario para proveer por todo lo que necesitamos en esta vida y para darnos esperanza para el futuro. En cualquier circunstancia, el evangelio es la verdad y el poder que necesitamos para ser transformados y ayudados. Dios mismo se encuentra con nosotros en el evangelio. Y eso es exactamente lo que necesitamos y lo que el pueblo de Dios necesita en nuestro ministerio. Además, aquí podemos ver algunas otras aplicaciones de esa realidad. Pablo entiende esa realidad del evangelio y ve en ella una razón para no tener vergüenza. Debido al poder del evangelio para salvar, Pablo dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. También lo dice en otro libro: por lo cual también sufro esas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, ya que el evangelio es lo que es, nosotros debemos ser valientes en predicarlo y no avergonzarnos. El evangelio es nuestra identidad, nuestra vida, nuestra esperanza y la palabra segura de nuestro Dios. Y debemos estar dispuestos a sufrir lo que sea para el evangelio. Eso es lo que también Pablo dice a Timoteo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Esa realidad también da ánimo al pastor para sufrir la persecución, sabiendo que el evangelio es el poder de Dios y no es cautivo, aunque el predicador sea cautivo.
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Escuchen ese lenguaje. Él está diciendo, yo puedo tener esperanza en medio de sufrir, ser perseguido, ser odiado por predicar el evangelio, porque yo sé que ese es el poder de Dios para salvar a sus elegidos. Incluso en mi encarcelamiento, incluso en mis cadenas, la palabra de Dios puede hacer su obra. Incluso siendo cautivo, la palabra de Dios no está presa, no está cautiva y puede aún avanzar a través de esos muros de la cárcel en que Pablo estaba. Pablo también dice lo siguiente en Filipenses: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué pasa? Pablo está sufriendo por causa del evangelio, pero ese evangelio tan poderoso, tan glorioso, le da la esperanza que aún en medio de sus sufrimientos va a hacer su obra. Hace notorio el evangelio a través de su testimonio a los perdidos y le da confianza a los creyentes a tener valentía en predicar la palabra de Dios. La gloria de ese evangelio también debe animarnos a ser fieles, sabiendo que es el poder de Dios para salvar a su pueblo y para santificarlos. Somos llamados a ayudar en necesidades muy serias y urgentes, pero en el evangelio tenemos todo el poder para que sean suplidas y el pueblo de Dios sea bendecido. Y es nuestro privilegio tomar parte en anunciar el poder de Dios, de aplicar el bálsamo a las almas de los creyentes que Dios ha designado. Cristo nos ha dado la receta y nosotros somos ese siervo que viene con las pastillas o con esa medicina para dárselo a los elegidos. Es el evangelio que es la medicina que necesitan los creyentes para su vida, para la fuerza, para el consuelo y la consolación. Y nosotros somos esas enfermeras para dárselo a los pacientes. Ese evangelio también nos da a nosotros y también para nuestras ovejas el poder para una vida santa en la presencia de Dios en todas las esferas. Nos da consuelo en medio de cualquier aflicción y nos da la esperanza para un buen futuro. Al entender el evangelio en una manera más amplia, nuestras mentes, vidas y esperanzas pueden ser transformadas y nuestro ministerio también transformado para ser un instrumento en las manos de Dios para la aplicación del poder y consuelo del evangelio a las almas de los perdidos y de los salvados. Entonces, regresando a nuestro resumen de ese ministerio pastoral, de tomar y presentar a Cristo, su pueblo entero, perfecto y santo delante de Él. Y es el evangelio que hace esa obra, que los toma y que los salva y también que los prepara para la venida de Cristo. Les guía en esta vida, les da consuelo en medio de las aflicciones de esta vida y les da esperanza para ser preservados y para alcanzar la gloria eterna. El evangelio es la solución de todas las necesidades que la iglesia tiene y nosotros somos predicadores de ese evangelio. Nosotros somos los exponentes de este evangelio. ¡Qué privilegio tan grande! Es una responsabilidad tan grande, pero también es un privilegio glorioso. No por nosotros, no por el honor ni por el dinero, sino por el privilegio de anunciar el misterio eterno de Dios y la manifestación de su amor para con su pueblo. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase, habiendo visto una perspectiva más amplia del Evangelio.